Hay dos imágenes que nunca voy a poder borrar de mi memoria. La primera, yo, con 26 años, vestido con la alba blanca recién planchada, temblando de emoción frente a un altar lleno de flores y velas, mientras el obispo me imponía las manos y me convertía en sacerdote. Mi madre lloraba en la primera fila. Mi padre, un hombre duro de pocas palabras, se secaba las lágrimas con un pañuelo arrugado. Era junio del año 1997, en la Catedral Metropolitana de São Paulo, y yo creía que ese era el día más importante de mi vida. La segunda imagen es completamente diferente. Yo, con 51 años, quitándome la sotana por última vez en un cuarto de hotel barato en la frontera con Uruguay, con las manos temblando, pero esta vez no de emoción, sino de miedo. Era una madrugada fría de agosto del 2023. Y yo sabía que no había vuelta atrás. Entre esas dos imágenes hay 28 años de secretos, mentiras, corrupción y traiciones que nadie que se sienta en esas bancas los domingos imaginaría jamás. Me llamo Marcelo Sandoval, fui sacerdote católico durante casi 3 décadas, y hoy voy a contarles lo que realmente sucede detrás del altar cuando las puertas de la sacristía se cierran. Pero antes de continuar, quiero saber algo. ¿De qué ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Me gustaría conocer desde dónde me estás escuchando, porque esta historia que voy a compartir puede que te suene familiar, sin importar en qué país estés. Nací en 1971, en un barrio de clase media del centro de São Paulo, en una familia católica muy tradicional. Mi abuela Dorotea era de esas mujeres que iban a misa todos los días, que rezaban el rosario completo antes de dormir, y que tenía imágenes de santos en cada rincón de la casa. Mi madre heredó esa devoción y la multiplicó. Nosotros no faltábamos a misa ni enfermos, y los domingos después de la celebración, mi padre nos llevaba a tomar helado como premio por habernos portado bien durante la liturgia. Éramos 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres. Yo era el del medio, el que siempre fue más tranquilo, más estudioso, el que prefería quedarse leyendo en vez de salir a jugar fútbol con los otros chicos del barrio. Cuando tenía 12 años, empecé a servir como monaguillo en la parroquia de San Antonio, a 3 cuadras de mi casa. El padre Joaquim, el párroco, era un hombre mayor, de voz suave y manos temblorosas, que me trataba con un cariño especial. Él fue quien plantó en mi corazón la primera semilla de la vocación sacerdotal. A los 18 años, recién salido de la secundaria, anuncié en la mesa familiar que quería entrar al seminario. Mi madre casi se desmaya de la felicidad. Mi padre frunció el ceño, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque sabía que ese camino era difícil y largo. Mis hermanos me miraron como si me hubiera vuelto loco. ¿De verdad vas a renunciar a tener novia, a formar una familia, a todo? Me preguntó mi hermano mayor, Carlos, con una mezcla de incredulidad y respeto. Yo le respondí con total convicción: no estoy renunciando a nada, estoy eligiendo algo más grande. En aquel momento lo creía con cada fibra de mi ser. No tenía idea de que esas palabras me perseguirían durante décadas como una burla cruel del destino. Entré al seminario propedéutico en 1990, un año antes de comenzar formalmente los estudios de filosofía. Era un edificio antiguo, con pasillos largos que olían a incienso y cera de piso, con crucifijos enormes en cada aula, y un silencio casi sagrado que te envolvía desde el momento en que cruzabas el portón. Éramos 32 seminaristas ese año, todos jóvenes, todos llenos de sueños y de fe. Los primeros meses en el seminario fueron hermosos, casi idílicos. Nos despertábamos a las 5 de la mañana para rezar laudes. Desayunábamos en silencio mientras uno de nosotros leía pasajes de la Biblia, y luego comenzaban las clases de catecismo, liturgia, historia de la iglesia. Por las tardes teníamos trabajos pastorales, visitábamos hospitales, asilos, comunidades carentes. Los fines de semana ayudábamos en parroquias de la periferia, donde la gente nos recibía con los brazos abiertos y nos trataba como si ya fuéramos padres ordenados. Yo me sentía útil, necesario, parte de algo más grande que yo mismo. Pero también había cosas que me incomodaban desde el principio, aunque en ese entonces yo las ignoraba o las justificaba. Por ejemplo, había seminaristas que recibían ayudas económicas de familias adineradas de la arquidiócesis, y esos chicos,
Siempre tenían mejores habitaciones, mejores libros, hasta mejores sotanas. Había también un círculo cerrado de seminaristas favoritos del rector, el padre Augusto, un hombre corpulento de unos 50 años que fumaba puros caros y conducía un auto importado que, según él, era un regalo de un benefactor anónimo. Una noche, en mi segundo año de filosofía, escuché una conversación que no debería haber escuchado. Eran casi las 11 de la noche, y yo bajaba a la cocina a buscar un vaso de agua porque no podía dormir. Al pasar por la oficina del rector, vi luz por debajo de la puerta y escuché voces. Una de ellas era la del padre Augusto. La otra era de alguien que yo no conocía, un hombre de voz grave y autoritaria. Necesito que ese chico sea ordenado sin problemas, decía la voz desconocida. Su familia ha sido muy generosa con nosotros. No quiero inconvenientes en su evaluación final. El padre Augusto respondió con un tono casi servil. Descuide, doctor. Todo está arreglado. El muchacho va a ser ordenado aunque tenga que escribirle yo mismo la tesis. Se rieron los dos. Yo me quedé paralizado en el pasillo con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. ¿Cómo era posible que las ordenaciones se pudieran comprar? ¿Qué clase de iglesia era esta? Pero volví a mi cuarto sin hacer ruido. Me metí en la cama y traté de convencerme de que había malinterpretado todo. Al día siguiente, en la misa de la mañana, recé con más fervor que nunca, pidiéndole a Dios que me ayudara a no dudar, a no juzgar, a confiar en que todo lo que sucedía tenía un propósito divino que yo no podía comprender todavía. Los años pasaron y yo logré terminar mis estudios de filosofía y teología sin mayores problemas. No era parte del círculo de favoritos, pero tampoco era un problemático. Era disciplinado, obediente, dedicado. Mis calificaciones eran buenas, mi comportamiento intachable. Fui ordenado diácono en 1996 y finalmente, el 6 de junio de 1997, recibí la ordenación sacerdotal. Fue el día más feliz de mi vida, y también el comienzo de la más larga y dolorosa desilusión que un hombre puede experimentar. Mi primera asignación fue en una parroquia pequeña en la zona oeste de Sao Paulo, un barrio popular llamado Vila Madalena. El párroco era el padre Gilberto, un hombre sencillo, de origen humilde, que vivía con lo mínimo y que dedicaba cada centavo de las ofrendas a mejorar la parroquia y ayudar a los más necesitados. Con él aprendí lo que significa ser realmente un pastor: escuchar sin juzgar, acompañar sin esperar nada a cambio, servir con alegría incluso cuando estás cansado. Fueron 3 años hermosos, años en los que yo sentía que mi vocación tenía sentido, que todo el sacrificio había valido la pena. Pero en el año 2000, todo cambió. Recibí una carta de la Curia Metropolitana informándome que había sido transferido a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro histórico de São Paulo, una de las iglesias más antiguas y prestigiosas de la ciudad. El padre Gilberto me abrazó con tristeza cuando le di la noticia. «Marcelo, hijo, vas a un lugar muy diferente de aquí», me dijo con voz seria. «Allá las cosas no son como acá. Vas a ver cosas que te van a doler, pero no pierdas tu fe, no pierdas tu esencia. Acuérdate siempre por qué te hiciste sacerdote». En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero muy pronto lo haría, y cuando lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Llegué a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, un lunes de marzo del año 2000, bajo una lluvia fina que parecía nunca acabar. El edificio era imponente, una construcción colonial de 3 pisos, con fachadas de piedra, vitrales importados de Europa y un órgano alemán que, según me contaron después, costaba más que 10 casas populares juntas. El párroco era Monseñor Heitor Cavalcanti, un hombre de 60 y tantos años, de cabello completamente blanco, ojos azules penetrantes y una presencia que imponía respeto inmediato. Me recibió en su despacho, una habitación enorme con estanterías llenas de libros antiguos, un escritorio de caoba maciza y cuadros religiosos que parecían sacados de un museo. «Padre Marcelo, bienvenido», me dijo con una sonrisa fría, sin levantarse de su silla. «Espero que esté listo para una experiencia completamente distinta a la que tuvo en Vila Madalena. Aquí trabajamos con otro nivel de feligreses. ¿Comprende?». Asentí, aunque no entendía exactamente a qué se refería. Pronto lo descubriría.
La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria no era como las otras. Los bancos de la iglesia estaban llenos todos los domingos, no de gente sencilla del barrio, sino de empresarios, políticos, abogados, médicos, gente de apellidos conocidos en Sao Paulo. Las misas tenían un aire de evento social más que de celebración litúrgica. Las mujeres llegaban con joyas llamativas, perfumes caros y carteras de marca. Los hombres vestían trajes impecables y conversaban de negocios en voz baja mientras esperaban que comenzara la misa. Después de las celebraciones, Monseñor Heitor se quedaba en el atrio de la iglesia, saludando uno por uno a los feligreses más importantes, llamándolos por sus nombres, preguntándoles por sus familias, sus negocios, sus viajes. Yo, como vicario parroquial, debía acompañarlo y aprender los nombres y las caras de todos. Este es el doctor Armando Leite, dueño de la constructora Leite en Filhos, me susurraba Monseñor al oído. Es uno de nuestros mayores benefactores. Nunca lo contrarié. Aquella es doña Cecilia Ríos, viuda de un senador. Dona mucho, pero le gusta ser reconocida públicamente. Siempre agradézcale con efusividad. Al principio yo pensaba que Monseñor Heitor simplemente era un hombre prudente, que sabía mantener buenas relaciones con los feligreses influyentes para asegurar el sostenimiento de la parroquia. Pero con el paso de las semanas empecé a notar cosas extrañas. Por ejemplo, había un cuaderno negro en el despacho de Monseñor donde él anotaba cada donación que recibía, pero al lado del monto también escribía algo más: favores pendientes, fechas, nombres de terceros. Un día, mientras organizaba documentos, vi una anotación que decía: Doctor Armando, 50,000 reales. Necesita bendición especial para licitación municipal. Coordinado con concejal Farias. Me quedé mirando esa frase durante varios segundos, tratando de entender qué significaba. Monseñor estaba intercediendo en licitaciones públicas. ¿Estaba usando su influencia religiosa para favorecer negocios privados? No podía creerlo, pero tampoco podía ignorarlo. Esa noche, antes de dormir, volví a rezar pidiéndole a Dios que me diera claridad, que me ayudara a no ver maldad, donde quizás solo había buenas intenciones mal interpretadas. Pero las señales seguían apareciendo, cada vez más evidentes, cada vez más perturbadoras. Una tarde, mientras confesaba en el confesionario, llegó una mujer joven, de unos 30 años, llorando desconsoladamente. Padre, no sé qué hacer, me dijo entre sollozos. Mi esposo está siendo chantajeado por alguien de esta iglesia. Nos pidieron 50,000 reales para no revelar unos documentos comprometedores que alguien encontró en la administración de su empresa. Me quedé helado. ¿Quién le está pidiendo ese dinero? Le pregunté con voz temblorosa. Ella dudó, se secó las lágrimas y finalmente susurró. El secretario del Monseñor nos dijo que si no pagábamos, esos documentos llegarían a la fiscalía. Mi esposo está desesperado, padre. Tenemos 2 hijos pequeños. No sabemos qué hacer. Yo no supe qué responderle. Le dije que mantuviera la calma, que rezara, que no tomara ninguna decisión apresurada, pero por dentro yo estaba temblando de rabia e impotencia. ¿Cómo era posible que dentro de la casa de Dios se estuviera operando una red de extorsión? ¿Quién más sabía de esto? ¿El propio Monseñor estaba involucrado? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama durante horas, repasando mentalmente cada conversación, cada detalle extraño que había visto en esos meses. Recordé el cuaderno negro, las donaciones millonarias, los favores anotados, las reuniones privadas de Monseñor con empresarios y políticos en su despacho con la puerta cerrada. Recordé también la advertencia del padre Gilberto: vas a ver cosas que te van a doler. Él sabía, él lo sabía, y no me lo había dicho claramente, porque sabía que yo no le habría creído. Tenía que haber experimentado todo esto por mí mismo para entender la magnitud de lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, durante la misa de las 7, mientras elevaba la hostia consagrada y pronunciaba las palabras de la consagración, sentí por primera vez en mi vida una punzada de duda. ¿Estaba Dios realmente presente en ese altar donde se escondían tantos secretos oscuros? ¿Cómo podía coexistir lo sagrado con lo corrupto en el mismo espacio? Terminé la misa como pude, con las manos temblando, la voz quebrada. Los meses siguientes fueron una mezcla de confusión, miedo y creciente desilusión.
Yo seguía cumpliendo con mis responsabilidades parroquiales. Celebraba misas, confesaba, visitaba enfermos, preparaba catequesis, pero ya no lo hacía con la misma alegría de antes. Me sentía como un actor representando un papel en una obra de teatro en la que ya no creía. Empecé a prestar más atención a las conversaciones que escuchaba en la sacristía, a los papeles que veía en el despacho de Monseñor, a los rostros de los feligreses que pedían audiencias privadas con él. Descubrí que había un sistema bien aceitado de favores mutuos. Empresarios donaban dinero a la parroquia, y a cambio, recibían bendiciones especiales, recomendaciones, contactos con otros empresarios católicos, incluso intercesiones en procesos judiciales y licitaciones. Políticos asistían a misas especiales en horarios privados, se fotografiaban con Monseñor para las campañas electorales, y luego aprobaban proyectos de ley que beneficiaban a la Iglesia. Todo era sutil, elegante, difícil de probar pero absolutamente real. Y yo, Marcelo Sandoval, el muchacho que había entrado al seminario con el corazón puro, que había renunciado a formar una familia porque creía que Dios me estaba llamando a algo más grande, estaba ahí en medio de todo eso, sintiéndome cada día más sucio, más cómplice, más traidor a mí mismo. Había llegado el momento de tomar una decisión. Pasaron 6 meses desde mi llegada a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, y en ese tiempo yo había cambiado por completo. Ya no era el joven sacerdote ingenuo que creía que todos los problemas de la iglesia eran solo rumores exagerados o malentendidos. Ahora sabía la verdad. La veía todos los días, en cada rincón de esa parroquia ostentosa. Pero lo que más me angustiaba, lo que no me dejaba dormir por las noches, era el confesionario. Ese pequeño espacio de madera tallada, con cortinas de terciopelo rojo y un crucifijo de plata colgando en la pared, se había convertido en mi tormento personal, porque ahí, detrás de la rejilla que separaba al penitente del confesor, yo escuchaba cosas que nunca debería haber escuchado. Y lo peor de todo, no podía hacer absolutamente nada al respecto. El sigilo sacramental es una de las leyes más sagradas de la Iglesia Católica. Según el Código de Derecho Canónico, ningún sacerdote puede revelar jamás lo que escucha en confesión, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Hay santos que murieron torturados antes que romper ese secreto, y yo respetaba eso, lo respetaba profundamente. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo secreto se convierte en el escudo perfecto para proteger a los criminales? ¿Qué pasa cuando los pecadores utilizan el confesionario no para arrepentirse, sino para descargar su conciencia sabiendo que nunca serán denunciados? En mis primeros meses en la Candelaria, escuché confesiones de empresarios que admitían fraudes millonarios, políticos que confesaban haber recibido sobornos, hombres poderosos que contaban con tranquilidad cómo habían destruido a sus competidores usando influencias y mentiras. Y yo, del otro lado de la rejilla, solo podía darles la absolución y pedirles que rezaran 3 avemarías como penitencia. Pero hubo una confesión que lo cambió todo. Fue un sábado por la tarde, en octubre del año 2000. Yo estaba en el confesionario desde las 4 de la tarde, y ya habían pasado por ahí unas 20 personas. Estaba cansado, con dolor de espalda, deseando que terminara pronto para poder ir a descansar. Entonces entró la última persona del día. Por la voz, supe que era un hombre joven, de unos 30 años. Comenzó con la fórmula habitual: «Perdóneme, padre, porque he pecado». Luego hubo un silencio largo, muy largo. Yo esperé pacientemente, pensando que estaba juntando valor para confesar algo difícil. Finalmente habló: «Padre, yo tuve relaciones sexuales con una menor de edad. Es una chica de la catequesis de primera comunión. Tiene 12 años. Esto viene pasando hace 6 meses. Sentí que el mundo se detenía. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Mis manos se pusieron heladas. Traté de mantener la calma y le pregunté con voz temblorosa: «¿Esa niña sabe que lo que están haciendo está mal? ¿Sus padres saben?». Él respondió con una frialdad escalofriante: «Ella piensa que me ama. Le digo que es nuestro secreto especial. Sus padres no saben nada. Son personas muy devotas. Nunca sospecharían de mí». Yo quería salir corriendo de ahí, arrancar esa cortina, agarrarlo del cuello y arrastrarlo a la policía. Quería gritar, quería golpearlo, quería hacer cualquier cosa menos seguir sentado ahí escuchándolo.
pero estaba atado por el sigilo sacramental, atado por un voto que yo mismo había hecho ante Dios. Respiré profundo y le pregunté, ¿estás arrepentido? ¿Estás dispuesto a parar de inmediato y a pedir ayuda profesional? Él dudó y luego dijo, yo no quiero lastimar a nadie, padre, pero es que ella es tan especial. No sé si puedo dejar de verla. Entonces entendí que no había arrepentimiento real, que él no estaba ahí para cambiar, sino simplemente para aliviar su conciencia. Le dije que no podía darle la absolución sin un arrepentimiento genuino, que necesitaba buscar ayuda psicológica inmediatamente y que debía confesarle todo a los padres de la niña o a las autoridades. Él se quedó callado un momento y luego dijo, «Está bien, padre. Gracias de todos modos». Se levantó y se fue. Yo me quedé ahí sentado, temblando, sudando, sintiendo que iba a vomitar. Cuando salí del confesionario, ya había oscurecido. La iglesia estaba vacía y en silencio. Fui directo a la sacristía, me senté en una silla y rompí a llorar. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré de rabia, de impotencia, de frustración. Había una niña de 12 años siendo abusada, y yo sabía quién era el abusador, pero no podía hacer nada, absolutamente nada. Si rompía el sigilo sacramental, sería excomulgado automáticamente. Perdería todo. Pero si no hacía nada, esa niña seguiría siendo abusada. ¿Qué era más importante? ¿Las leyes de la iglesia o la vida de una niña inocente? Esa pregunta me atormentó durante días, durante semanas. No podía concentrarme en nada más. Cada vez que veía a las niñas de la catequesis jugando en el patio parroquial, me preguntaba cuál de ellas sería. Cada vez que celebraba misa, me preguntaba si él estaba ahí, sentado entre los fieles, fingiendo ser un buen católico mientras seguía destruyendo la vida de esa niña. Intenté hablar con Monseñor Heitor sobre esto, obviamente sin revelar ningún detalle específico por el sigilo sacramental. Le dije que había recibido una confesión muy perturbadora, que involucraba abuso de menores, y le pregunté qué debía hacer. Él me miró con sus ojos azules fríos y me dijo, «Padre Marcelo, el sigilo sacramental es absoluto. Usted no puede hacer nada. Si esa persona no se arrepintió verdaderamente, simplemente no le dé la absolución y rece para que Dios toque su corazón. Pero usted no puede intervenir de ninguna otra manera. ¿Entendió?» Yo asentí en silencio, pero por dentro algo se rompió en mí. Así era como funcionaba esto. Los criminales podían seguir cometiendo crímenes mientras nosotros, los supuestos representantes de Cristo en la tierra, nos lavábamos las manos y rezábamos. ¿Dónde estaba la justicia en todo esto? ¿Dónde estaba el amor al prójimo que tanto predicábamos desde el púlpito? 2 semanas después de esa confesión, apareció en las noticias locales la noticia de que una niña de 12 años había sido encontrada intentando suicidarse. Había dejado una carta diciendo que un hombre adulto, que ella no identificaba, había abusado de ella durante meses y que ya no podía soportar más la vergüenza y el dolor. Mi corazón se detuvo cuando leí esa noticia. ¿Sería ella? ¿Sería la misma niña? No tenía manera de saberlo con certeza, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación, de rodillas frente al crucifijo, rogándole a Dios que me diera una señal, que me dijera qué hacer. Pero Dios no respondió, o al menos yo no pude escuchar su respuesta. Lo único que escuchaba era el silencio, un silencio ensordecedor que me recordaba mi propia cobardía, porque al final de cuentas, eso era lo que yo era, un cobarde, un hombre que había elegido proteger las leyes de una institución humana, en lugar de proteger a una niña inocente. A partir de ese momento, algo cambió definitivamente en mí. Ya no veía la sotana que vestía como un símbolo de santidad, sino como un disfraz que escondía la podredumbre. Ya no veía el altar como un lugar sagrado, sino como un escenario donde se representaba una obra de teatro para engañar a los fieles. Y ya no me veía a mí mismo como un sacerdote de Dios, sino como un cómplice silencioso de un sistema corrupto que protegía a los criminales y abandonaba a las víctimas. Pero todavía no estaba listo para irme. Todavía me aferraba a la esperanza de que tal vez, de alguna manera, yo pudiera cambiar las cosas desde adentro. Qué ingenuo era todavía. ¿Alguna vez sentiste que las instituciones en las que creías te traicionaron?
¿Alguna vez tuviste que elegir entre tu conciencia y las reglas? Cuéntame tu experiencia aquí en los comentarios. Y quédate conmigo porque lo que viene ahora es cuando empecé a descubrir que el problema era mucho más grande de lo que yo había imaginado. El año 2001 fue el año en que yo dejé de ser un observador pasivo y me convertí en un investigador. Ya no podía seguir simplemente viendo las cosas pasar a mi alrededor sin hacer nada. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Necesitaba saber si era solo nuestra parroquia, solo Monseñor Heitor, solo unos cuantos individuos corruptos, o si era algo más grande, más profundo, más sistemático. Entonces empecé a prestar atención de otra manera. Empecé a tomar notas mentales de las conversaciones que escuchaba, de los documentos que veía en el despacho de Monseñor, de los nombres que se repetían una y otra vez en esas reuniones privadas. Empecé a hacer preguntas discretas a otros sacerdotes, a secretarias de la curia, a gente que llevaba años trabajando en la arquidiócesis, y lo que descubrí me heló la sangre. Resulta que la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria no era una excepción, era la regla. Había toda una red de parroquias, conventos, seminarios y organizaciones católicas en Sao Paulo que operaban con el mismo sistema de favores, donaciones sospechosas, tráfico de influencias y encubrimiento de delitos. Había sacerdotes que vivían como príncipes mientras sus feligreses pasaban hambre. Había monjas que eran tratadas como sirvientas por los sacerdotes, obligadas a cocinar, limpiar y callar cualquier cosa inapropiada que vieran. Había seminaristas que eran abusados sexualmente por sus formadores y que no podían denunciar porque serían expulsados y señalados como mentirosos. Había contadores que manipulaban las cuentas de las diócesis para ocultar desvíos millonarios de dinero. Y todo esto estaba protegido por un muro de silencio que nadie se atrevía a romper, porque el que hablaba era castigado, trasladado, silenciado, destruido. Conocí a otros sacerdotes que pensaban como yo, que estaban igual de desilusionados y frustrados. Uno de ellos era el padre Ricardo, un hombre de unos 40 años que trabajaba en una parroquia de la zona sur de Sao Paulo. Nos conocimos en un retiro espiritual para sacerdotes y, después de varias conversaciones superficiales, finalmente nos animamos a hablar de verdad. Una noche, después de la cena, nos sentamos en el jardín del retiro, lejos de los demás, y él me contó su historia. Había intentado denunciar a un obispo auxiliar que estaba desviando fondos de obras sociales para pagar viajes de lujo a Europa. Reunió pruebas, documentos, testimonios. Lo llevó todo al cardenal arzobispo esperando que actuara con justicia. ¿Sabes qué pasó? El cardenal llamó al obispo acusado, le mostró las pruebas, y entre los dos decidieron que el padre Ricardo era un elemento problemático que necesitaba tratamiento psicológico. Lo trasladaron a una parroquia en el interior de Sao Paulo, le prohibieron dar entrevistas o hablar del tema, y amenazaron con laicizarlo si seguía causando problemas. Ese obispo corrupto siguió en su cargo, ascendió en la jerarquía, y hoy es uno de los hombres más poderosos de la iglesia en Brasil. Cuando el padre Ricardo terminó de contarme su historia, yo tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de rabia. Una rabia profunda, visceral, contra un sistema que protegía a los criminales y castigaba a los justos. ¿Y tú qué vas a hacer?, me preguntó él. ¿Vas a quedarte callado como todos los demás o vas a intentar hacer algo? Yo no supe qué responder en ese momento, pero esa pregunta se quedó resonando en mi cabeza durante meses. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a ser valiente o iba a ser cobarde? ¿Iba a defender la verdad o iba a defender mi comodidad? Porque esa era la realidad. Renunciar, denunciar, hacer algo realmente significativo, significaba perderlo todo. Perder mi sustento económico, perder mi vivienda, perder mi identidad social, perder el respeto de mi familia, perder todo lo que había construido durante años. ¿Estaba dispuesto a pagar ese precio? Mientras yo luchaba internamente con esas preguntas, la vida en la parroquia de la Candelaria seguía su curso normal. Las misas los domingos seguían siendo elegantes y concurridas. Las donaciones seguían entrando generosamente. Los empresarios y políticos seguían viniendo a las reuniones privadas con Monseñor Heitor. Todo funcionaba como un reloj perfectamente engrasado. Y yo seguía ahí, celebrando misas, confesando pecados, dando bendiciones, mientras por dentro me consumía la culpa y la vergüenza.
Había días en que me miraba al espejo y no me reconocía. ¿Quién era ese hombre con sotana que fingía creer en lo que predicaba? ¿Quién era ese hipócrita que hablaba del amor de Dios mientras permanecía en silencio frente a las injusticias? En el año 2002, sucedió algo que aceleró mi decisión. Explotó el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia Católica de Estados Unidos. Cientos de sacerdotes fueron denunciados por haber abusado de miles de menores durante décadas. Lo peor no era solo los abusos en sí, sino el encubrimiento sistemático por parte de los obispos, que trasladaban a los sacerdotes abusadores de parroquia en parroquia, en lugar de denunciarlos a la justicia. Cuando esas noticias llegaron a Brasil, hubo una conmoción. Los medios de comunicación comenzaron a preguntar si lo mismo estaba pasando aquí, y la respuesta oficial de la Iglesia brasileña fue: son casos aislados. Aquí no tenemos esos problemas. Mentira. Yo sabía que era mentira. El padre Ricardo sabía que era mentira. Cientos de sacerdotes en todo Brasil sabían que era mentira, pero nadie hablaba. Todos teníamos miedo. Quiero agradecer enormemente a todos los que han seguido esta historia hasta aquí. Sé que es difícil escuchar estas verdades. Sé que es doloroso. Pero te prometo que lo más impactante aún está por venir, porque lo que voy a contar ahora es lo que finalmente me llevó a tomar la decisión más difícil de mi vida. Una tarde de marzo del 2003, recibí una llamada telefónica que cambió todo. Era una mujer joven, de unos 25 años, que me pidió que nos encontráramos en un café lejos de la parroquia, porque tenía algo muy importante que decirme. Yo dudé, porque no era apropiado que un sacerdote se reuniera solo con una mujer joven en un lugar público, pero algo en su voz me dijo que era urgente. Acepté. Nos encontramos en un café discreto en un barrio lejano. Ella llegó con los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí y me dijo: Padre Marcelo, necesito su ayuda. Necesito que alguien me crea. Entonces me contó que había sido abusada sexualmente por un sacerdote de la arquidiócesis durante su adolescencia. Había intentado denunciarlo a través de los canales oficiales de la iglesia, pero le dijeron que no tenía pruebas suficientes, que el sacerdote era un hombre respetado, que tal vez ella había malinterpretado sus intenciones. Le sugirieron que rezara, que perdonara, que pasara la página, pero ella no podía pasar la página. El trauma la perseguía todos los días. Había intentado suicidarse 2 veces, y ahora había descubierto que ese mismo sacerdote estaba trabajando en una escuela católica, rodeado de adolescentes todos los días. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, aunque sabía perfectamente qué me estaba pidiendo. Quiero que me ayude a denunciarlo públicamente, respondió ella. Quiero que el mundo sepa qué clase de hombre es, y quiero que la iglesia lo aparte de los menores antes de que destruya más vidas. Yo me quedé callado durante varios segundos. Sabía que si la ayudaba, si me involucraba en esto, mi carrera eclesiástica terminaría. Pero también sabía que si no hacía nada, más adolescentes iban a sufrir lo que ella había sufrido. Respiré profundo, la miré a los ojos y le dije: cuente conmigo, vamos a hacer esto juntos. Ella se echó a llorar de alivio, y yo sentí, por primera vez en años, que estaba haciendo algo verdaderamente correcto, algo verdaderamente digno de un sacerdote de Cristo. Los días siguientes a ese encuentro en el café fueron los más intensos de mi vida. Yo sabía que había cruzado una línea de la cual no podía volver. Había prometido ayudar a esa joven, cuyo nombre era Leticia, a denunciar públicamente al sacerdote que había abusado de ella. Pero ¿cómo hacerlo? ¿A quién acudir? La propia iglesia ya la había rechazado. Le habían dicho que perdonara y siguiera adelante. Los canales internos no funcionaban. Entonces decidimos que la única opción era ir directamente a los medios de comunicación y, paralelamente, a la justicia civil. Pero necesitábamos pruebas más sólidas. Necesitábamos más testimonios. Necesitábamos construir un caso que fuera imposible de ignorar. Durante 3 meses, Leticia y yo trabajamos en secreto. Ella contactó a otras víctimas del mismo sacerdote, mujeres que habían pasado por experiencias similares, pero que nunca se habían atrevido a hablar por miedo, por vergüenza, por la presión de sus familias católicas. Logró convencer a 3 de ellas para que dieran su testimonio. Yo, por mi parte, empecé a recopilar documentos que probaban que la arquidiócesis había recibido denuncias previas contra ese sacerdote y las había archivado sin investigar.
Había cartas de padres preocupados, informes de psicólogos escolares, registros de transferencias sospechosas del sacerdote de una parroquia a otra cada vez que surgían problemas. Todo estaba ahí, en los archivos de la curia, esperando a que alguien tuviera el valor de sacarlo a la luz. Y ese alguien iba a ser yo. Una noche de junio del 2003, mientras Monseñor Heitor estaba en un retiro espiritual fuera de São Paulo, yo entré a su despacho con una llave que había copiado semanas antes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Sabía que lo que estaba haciendo era técnicamente un robo, pero también sabía que era la única manera de conseguir las pruebas que necesitábamos. Busqué en los archivadores hasta encontrar la carpeta del sacerdote acusado. Ahí estaban todas las denuncias, todas las cartas, todos los informes. Saqué mi teléfono celular y fotografié cada página, una por una, con las manos temblando. Fueron más de 100 fotografías. Cuando terminé, lo guardé todo exactamente como estaba y salí de ahí rezando para que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. En julio del 2003, Leticia, las otras 3 víctimas y yo, nos reunimos con un periodista investigativo de uno de los principales periódicos de São Paulo. Le mostramos todas las pruebas, todos los testimonios. Él nos escuchó durante más de 3 horas, tomando notas, haciendo preguntas. Al final, nos miró con seriedad y nos dijo: «Esto es explosivo. Esto va a cambiar muchas cosas. Pero ustedes tienen que estar preparados para las consecuencias. La Iglesia va a defenderse con todo. Van a intentar desacreditarlos. Van a decir que mienten, que tienen rencor, que están locos. ¿Están seguros de que quieren seguir adelante?» Las 4 mujeres se miraron entre ellas, respiraron profundo y asintieron. Yo también asentí. No había vuelta atrás. El reportaje se publicó en agosto del 2003. Ocupó la primera página del periódico con el título «Sacerdote acusado de abusos múltiples protegido por arquidiócesis». El artículo detallaba los testimonios de las 4 víctimas, mostraba las fotografías de los documentos que yo había conseguido y mencionaba que un sacerdote de la propia arquidiócesis había ayudado en la investigación sin revelar mi nombre todavía. La reacción fue inmediata y devastadora. Los medios de todo Brasil empezaron a hablar del caso. Las víctimas dieron entrevistas en televisión. La fiscalía abrió una investigación criminal y la arquidiócesis de São Paulo emitió un comunicado oficial negando todo, acusando a las víctimas de difamación y afirmando que el sacerdote acusado era un hombre de conducta intachable que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio. 2 días después de la publicación del reportaje, recibí una llamada de la Curia Metropolitana. Me citaban urgentemente a una reunión con el cardenal arzobispo. Yo sabía lo que eso significaba. Sabía que me habían descubierto. Cuando llegué a la curia, me hicieron esperar en una sala durante más de 1 hora. Finalmente me llamaron a entrar al despacho del cardenal. Ahí estaban él, Monseñor Heitor, y otros 2 obispos auxiliares. Todos me miraban con expresiones de furia contenida. «Padre Marcelo», comenzó el cardenal con voz glacial, «¿es usted el sacerdote que proporcionó información confidencial de la arquidiócesis a la prensa?» Yo respiré profundo y respondí con voz firme: «Sí, Eminencia, fui yo. Y lo hice porque era lo correcto, porque esas mujeres merecían justicia y porque la Iglesia estaba encubriendo un delito». El cardenal golpeó la mesa con la mano. «Usted traicionó su juramento de obediencia. Violó la confidencialidad de los documentos de la arquidiócesis. Causó un escándalo público que daña la imagen de la Santa Iglesia». Yo lo miré a los ojos y le dije: «Eminencia, con todo respeto, lo que daña la imagen de la Iglesia no son las denuncias, sino los crímenes que se cometen en su nombre y el encubrimiento sistemático de esos crímenes. Yo no traicioné a la Iglesia. La Iglesia se traicionó a sí misma cuando eligió proteger a los abusadores en lugar de proteger a las víctimas». Hubo un silencio tenso. Monseñor Heitor me miraba con odio puro. Uno de los obispos auxiliares bajó la cabeza. El cardenal respiró profundo y dijo: «Padre Marcelo Sandoval, queda suspendido de sus funciones sacerdotales a partir de este momento. Se le prohíbe celebrar misa, administrar sacramentos, usar vestimentas clericales o identificarse como sacerdote. Tiene 48 horas para desocupar la vivienda parroquial. El proceso canónico para su eventual laicización comenzará de inmediato. ¿Tiene algo más que decir?». Yo me quedé ahí parado,
sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido durante 28 años. Mi carrera, mi identidad, mi lugar en el mundo, todo se estaba desintegrando frente a mis ojos. Pero en lugar de sentir desesperación, sentí una extraña sensación de liberación. Por primera vez en años había hecho algo verdaderamente correcto. Había defendido a los indefensos. Había hablado la verdad aunque me costara todo. Miré al cardenal y le dije, solo tengo una cosa más que decir, Eminencia. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque ustedes van a tener que responder ante Él por todas las vidas que destruyeron con su silencio. Me di vuelta y salí de ahí sin mirar atrás. Las siguientes semanas fueron un caos. Los medios descubrieron mi identidad y mi casa fue rodeada por periodistas. Recibí cientos de llamadas telefónicas, algunas de apoyo, otras de insultos y amenazas. Mi familia se enteró por las noticias antes de que yo pudiera explicarles personalmente. Mi madre lloró durante días. No podía entender cómo su hijo, el sacerdote de la familia, había traicionado a la iglesia. Mi padre no me habló durante meses. Mis hermanos se dividieron. 2 me apoyaban, 3 me rechazaban. La comunidad católica donde había crecido me señalaba como un traidor, un Judas, un enemigo de la fe. Pero también recibí mensajes de cientos de personas que me agradecían por haber tenido el valor de hablar, de víctimas de abuso que por primera vez sentían que alguien las creía, de sacerdotes que secretamente me apoyaban pero no podían decirlo públicamente por miedo a perder sus propios puestos. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías guardado silencio para mantener tu trabajo y tu familia? ¿O habrías hablado sabiendo que perderías todo? Cuéntame tu opinión aquí en los comentarios. El proceso judicial contra el sacerdote abusador avanzó. Con todas las pruebas que presentamos y los testimonios de las víctimas, finalmente fue condenado por la justicia civil a 10 años de prisión. Fue el primer caso de un sacerdote católico condenado por abuso sexual en São Paulo. La sentencia causó un terremoto en la arquidiócesis, pero para mí, la victoria fue agridulce. Sí, habíamos logrado justicia para esas mujeres, pero yo había perdido todo: mi vocación, mi familia, mi identidad, mi futuro. A los 51 años, me encontraba solo, sin trabajo, sin casa, sin propósito, y lo peor de todo, sin fe, porque después de todo lo que había visto y vivido, ya no podía creer en una institución que se llamaba a sí misma representante de Cristo pero que actuaba con tanta hipocresía y crueldad. Los meses que siguieron a mi suspensión fueron los más oscuros de mi vida. Me quedé viviendo temporalmente en la casa de un amigo laico que me ofreció refugio mientras resolvía mi situación. No tenía dinero, no tenía ahorros, porque durante 28 años la iglesia me había dado todo: casa, comida, ropa, transporte. Nunca había necesitado trabajar fuera del ministerio sacerdotal. Ahora, a los 51 años, me encontraba en la calle sin ninguna habilidad profesional útil para el mercado laboral. ¿Qué iba a poner en mi currículum? ¿Celebrar misas y escuchar confesiones? Era absurdo. Me sentía como un astronauta que de repente es lanzado de vuelta a la Tierra sin traje espacial, sin protección, sin saber cómo sobrevivir en ese mundo que había abandonado décadas atrás. El proceso de laicización avanzaba lentamente en Roma. Yo había solicitado formalmente la reducción al estado laical, con dispensa de las obligaciones del celibato, porque sabía que no tenía sentido seguir siendo técnicamente sacerdote cuando ya había perdido completamente mi fe en la institución eclesiástica. El proceso podía tomar años, según me explicó el abogado canonista que me estaba ayudando. Mientras tanto, yo vivía en un limbo legal y existencial. Ya no era sacerdote en la práctica, pero todavía lo era en teoría. No podía casarme, no podía trabajar en ciertas instituciones católicas, pero tampoco podía celebrar sacramentos ni llamarme padre. Era un fantasma eclesiástico, una persona que ya no existía en el mundo que había conocido durante casi 3 décadas. La relación con mi familia se deterioró por completo. Mi madre, una mujer de fe inquebrantable, no podía aceptar que su hijo hubiera traicionado a Dios. Ella veía las noticias en la televisión, leía los periódicos y lloraba de vergüenza. «¿Cómo pudiste hacernos esto, Marcelo?», me decía por teléfono con voz quebrada. «Toda la comunidad nos señala. Ya no podemos ir a misa en nuestra parroquia porque la gente murmura.
Arruinaste el nombre de nuestra familia. Yo intentaba explicarle que lo que había hecho era defender a víctimas inocentes, que había actuado según mi conciencia, que no podía seguir siendo cómplice de un sistema corrupto. Pero ella no quería escuchar. Para ella, la iglesia era sagrada e intocable, y yo era simplemente un hijo rebelde que había elegido el camino del pecado. Mi padre fue aún más duro. En una de las pocas conversaciones que tuvimos en esos meses, me dijo: yo trabajé toda mi vida en una fábrica, con las manos sucias de aceite, para que tú pudieras estudiar y llegar a ser algo importante. Te convertiste en sacerdote y yo estaba tan orgulloso. Les decía a todos mis compañeros de trabajo: mi hijo es padre. Y ahora resulta que todo fue una mentira. Desperdiciaste tu vida y la nuestra. Sus palabras me dolieron más que cualquier sanción eclesiástica. Pero también me hicieron entender algo importante. Para mis padres, y para tantas personas de su generación, el sacerdocio no era solo una vocación religiosa, era un ascenso social, un símbolo de éxito, una manera de escapar de la pobreza. Y yo había destruido todo eso. Mis hermanos también se dividieron. Carlos, el mayor, me apoyaba discretamente. Me enviaba dinero de vez en cuando sin que mis padres lo supieran. Me llamaba para preguntarme cómo estaba. Pero no podía hacerlo públicamente, porque no quería causar más conflictos en la familia. Ana, mi hermana menor, también intentaba mantener el contacto conmigo, aunque sus hijas adolescentes, mis sobrinas, ya no me hablaban porque sus amigas del colegio católico les decían que su tío era un traidor a Dios. Los otros 3 hermanos simplemente me borraron de sus vidas, dejaron de responder mis llamadas, me bloquearon en las redes sociales, y cuando yo preguntaba por ellos a través de Carlos, me decía que preferían actuar como si yo no existiera. Así de rápido se desintegró la familia que había sido tan unida durante décadas. En medio de todo ese caos había algo que me mantenía en pie: las víctimas. Leticia y las otras 3 mujeres que habían testificado contra el sacerdote abusador me llamaban constantemente para agradecerme, para decirme que por primera vez en años se sentían escuchadas, creídas, vindicadas. También empecé a recibir mensajes de otras víctimas de abuso clerical en todo Brasil, personas que llevaban décadas guardando el secreto de lo que les había pasado, esperando que alguien les creyera. Me contaban historias desgarradoras: niños que fueron violados en sacristías mientras los padres rezaban en la iglesia, adolescentes que fueron manipulados psicológicamente por sacerdotes carismáticos, mujeres adultas que fueron chantajeadas y explotadas sexualmente por sus confesores. Y todas esas personas me decían lo mismo: gracias por hablar, gracias por no quedarte callado, gracias por recordarme que no estoy loca, que lo que me pasó fue real. Esos mensajes me daban fuerzas para seguir adelante. Me recordaban por qué había tomado esa decisión tan dolorosa. No había sido por ego, ni por rebeldía, ni por odio a la iglesia. Había sido por amor, amor a la verdad, amor a la justicia. Amor a esas personas que habían sido destruidas por un sistema que debería haberlas protegido. Y aunque yo había perdido todo, mi vocación, mi familia, mi identidad, ellos habían ganado algo invaluable: la posibilidad de sanar, de reconstruir sus vidas, de creer nuevamente en la bondad humana. Eso hacía que todo valiera la pena. Pero la pregunta seguía ahí, torturándome todas las noches antes de dormir. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer con el resto de mi vida? Tenía 51 años, sin profesión, sin dinero, sin familia, sin fe. ¿Cómo se reconstruye una vida desde cero a esa edad? Durante semanas estuve hundido en una depresión profunda. Había días en que no salía de la cama, días en que no comía, días en que pensaba seriamente en terminar con todo. El amigo que me había dado refugio se preocupaba cada vez más y finalmente me convenció de que buscara ayuda profesional. Empecé a ir a terapia con un psicólogo laico que trabajaba con personas en crisis existencial. Esas sesiones me salvaron la vida. En una de esas sesiones el psicólogo me preguntó: Marcelo, si pudieras empezar de nuevo sin las limitaciones de la iglesia, sin las expectativas de tu familia, sin el peso del pasado, ¿qué harías? ¿Quién querrías ser? Esa pregunta me dejó paralizado. Me di cuenta de que durante toda mi vida adulta, yo había sido lo que otros esperaban que fuera: el buen hijo que entraba al seminario, el seminarista obediente, el sacerdote ejemplar, el defensor de víctimas.
pero nunca me había preguntado quién era yo realmente, qué quería yo para mí mismo. Pasé semanas reflexionando sobre esa pregunta, y lentamente empezó a surgir una respuesta. Quería irme lejos, a un lugar donde nadie me conociera, donde no tuviera que explicar mi pasado, donde pudiera ser simplemente Marcelo, un hombre de 51 años intentando encontrar su lugar en el mundo. Si conocieras a alguien que está pasando por una situación así, ¿qué consejo le darías? ¿Crees que es posible reconstruir una vida después de perderlo todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te está tocando el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Fue entonces cuando pensé en Uruguay. Era un país pequeño, tranquilo, con una sociedad más secular que la brasileña, donde la Iglesia Católica no tenía tanto poder sobre la vida cotidiana de las personas. Un lugar donde yo podría pasar desapercibido, donde podría empezar de nuevo sin el peso aplastante de mi pasado. Consulté con mi abogado canonista, y él me dijo que no había ningún impedimento legal para que yo saliera de Brasil mientras el proceso de laicización estaba en curso. Así que en agosto del 2003, con lo poco que tenía guardado en una maleta y el dinero que Carlos me había prestado, tomé un autobús nocturno desde São Paulo hasta Montevideo. Fueron 14 horas de viaje. 14 horas mirando por la ventana cómo se alejaba todo lo que había conocido durante 51 años. 14 horas llorando en silencio mientras los otros pasajeros dormían. 14 horas de despedida a una vida que nunca volvería. Cuando el autobús cruzó la frontera y vi el cartel que decía «Bienvenido a Uruguay», sentí algo extraño. No era alivio, no era felicidad, no era esperanza. Era algo más parecido a la resignación. Como cuando un enfermo terminal finalmente acepta que va a morir y deja de luchar. Yo estaba aceptando que el Marcelo que había sido durante 28 años había muerto, y ahora tenía que aprender a ser otra persona. El problema era que no sabía quién era esa persona ni cómo encontrarla. Llegué a Montevideo en una madrugada lluviosa de agosto del 2003. La ciudad estaba desierta a esa hora. Solo algunos autos circulaban por las calles mojadas reflejando las luces amarillas del alumbrado público. Bajé del autobús en la terminal Tres Cruces con mi única maleta y una sensación de vacío tan profunda que pensé que me tragaría. No conocía a nadie, no tenía dónde ir, no tenía plan alguno. Solo tenía el dinero que Carlos me había prestado y una dirección de una pensión barata que había encontrado en internet antes de salir de Brasil. Tomé un taxi y le di la dirección al chofer. Él me miró por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no dijo nada. Durante todo el trayecto, yo miré por la ventana las calles vacías de Montevideo, una ciudad que me parecía tan extraña y tan familiar al mismo tiempo. Era como estar en São Paulo, pero en una versión más tranquila, más silenciosa, más melancólica. La pensión quedaba en el barrio de Cordón, en una calle estrecha llena de edificios viejos y árboles frondosos. Era un edificio de 3 pisos con fachada descascarada y una puerta de madera que crujía al abrirse. La dueña era una señora mayor llamada Graciela, una uruguaya de unos 70 años, viuda, que alquilaba habitaciones a estudiantes y trabajadores extranjeros. Me recibió en bata y pantuflas, con cara de sueño pero con una sonrisa amable. ¿Viene de Brasil?, me preguntó al escuchar mi acento. Sí, señora, respondí. Vengo de São Paulo. Necesito quedarme aquí por un tiempo hasta que me organice. Ella me llevó a una habitación pequeña en el segundo piso, una cama individual, un armario de madera vieja, una mesita con una lámpara y una ventana que daba a un patio interior donde se escuchaba el goteo de la lluvia. Es modesto pero está limpio, me dijo. El baño es compartido, al final del pasillo. El precio incluye desayuno. Si necesita algo más, avíseme nomás. Le pagué el primer mes por adelantado, y ella se fue cerrando la puerta suavemente. Me senté en la cama y miré alrededor. Esa habitación de 3 metros por 3 metros era ahora mi hogar. Todo lo que tenía en el mundo cabía en esa maleta a mis pies. Pensé en mi habitación en la parroquia de la Candelaria, amplia, con una biblioteca llena de libros teológicos, con un escritorio donde preparaba mis homilías, con crucifijos en las paredes y un ventanal que daba a la plaza. Pensé en mi vida de sacerdote, las misas los domingos, las confesiones los sábados, las visitas a los enfermos, las celebraciones con las familias. Pensé en lo que había perdido y en lo que había ganado, y no sabía si el balance era positivo o negativo. Solo sabía que estaba cansado.
Cansado de luchar, cansado de pensar, cansado de sentir. Me acosté vestido sobre la cama y dormí durante 14 horas seguidas, el sueño más profundo que había tenido en años. Los primeros meses en Montevideo fueron extremadamente difíciles. Yo no conocía a nadie, no tenía trabajo, y el dinero que Carlos me había prestado se estaba acabando rápidamente. Intenté buscar empleo, pero ¿qué podía hacer? No tenía título universitario válido fuera del ámbito eclesiástico, no tenía experiencia laboral secular, no tenía referencias. Mis únicos conocimientos eran teología, liturgia, derecho canónico. ¿Quién iba a contratarme con ese currículum? Intenté conseguir trabajo como profesor particular de portugués para uruguayos, pero la competencia era feroz, y yo no tenía ninguna certificación oficial. Intenté trabajar como mesero en cafés y restaurantes, pero me rechazaban por mi edad. 51 años era demasiado viejo para empezar en ese rubro. Intenté trabajar como cuidador de personas mayores, pero me pedían referencias y antecedentes policiales que yo no podía proporcionar fácilmente estando en un país extranjero. Fue en ese momento de mayor desesperación cuando conocí a Roberto. Él era uruguayo, tenía unos 60 años y era profesor jubilado de filosofía en la Universidad de la República. Nos conocimos en una biblioteca pública del centro de Montevideo, donde yo pasaba las tardes leyendo para no tener que estar encerrado en mi habitación de la pensión. Un día él se sentó en la mesa al lado de la mía y me vio leyendo un libro de filosofía existencialista en portugués. «Disculpe», me dijo con una sonrisa amable. «¿Es brasileño?» Yo asentí. «Yo también leo en portugués», me dijo. «Es un idioma hermoso. ¿Le gusta la filosofía existencialista?» Así comenzó una conversación que cambió el rumbo de mi vida. Roberto y yo empezamos a encontrarnos regularmente en esa biblioteca. Conversábamos sobre filosofía, sobre literatura, sobre la vida. Él notaba que yo tenía una formación académica sólida, pero que estaba pasando por una crisis profunda. Un día finalmente me preguntó directamente: «Marcelo, ¿qué te pasó? ¿Por qué un hombre culto como vos está acá en Montevideo, solo, sin trabajo, con esa tristeza en los ojos?» Yo dudé durante varios segundos, pero finalmente decidí contarle toda la verdad. Le conté sobre mi vida como sacerdote, sobre lo que había descubierto en la iglesia, sobre mi decisión de denunciar los abusos, sobre la suspensión, sobre el exilio. Él me escuchó durante 2 horas sin interrumpirme, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, había lágrimas en sus ojos. «Marcelo», me dijo con voz emocionada, «vos hiciste algo increíblemente valiente. Sacrificaste tu vida por defender a gente que no tenía voz. No importa lo que diga la iglesia institucional, vos actuaste como un verdadero discípulo de Cristo, aunque ya no creas en la institución. Y ahora necesitas reconstruir tu vida, y yo voy a ayudarte». Roberto cumplió su palabra. Me consiguió un trabajo medio tiempo como asistente en una librería de libros usados, que era de un amigo suyo. No era mucho dinero, pero era suficiente para pagar la pensión y comer. También me presentó a un grupo de amigos intelectuales uruguayos, profesores, escritores, artistas, gente de izquierda laica que valoraba el pensamiento crítico y la defensa de los derechos humanos. Con ellos empecé a sentirme nuevamente parte de algo, parte de una comunidad, aunque esta vez una comunidad sin dogmas religiosos, solo con valores humanos compartidos. De a poco, muy lentamente, empecé a reconstruir mi vida. Dejé de ver mi pasado como sacerdote como algo de lo cual avergonzarme, y empecé a verlo como una experiencia que me había enseñado mucho sobre la naturaleza humana, sobre el poder, sobre la hipocresía, sobre la valentía. Empecé a escribir. Primero fueron solo notas personales en un cuaderno, reflexiones sobre todo lo que había vivido. Luego, con el estímulo de Roberto y sus amigos, empecé a escribir artículos para revistas culturales uruguayas sobre la crisis moral de las instituciones religiosas, sobre el encubrimiento de abusos, sobre la necesidad de reformas profundas en la Iglesia Católica. Algunos de esos artículos fueron republicados en Brasil y causaron controversia. Recibí amenazas anónimas, pero también recibí mensajes de apoyo de cientos de personas. En el año 2005, finalmente llegó desde Roma la carta oficial con mi laicización. Yo ya no era sacerdote, era simplemente Marcelo Sandoval, ciudadano común,
libre de todos los votos y obligaciones clericales. Leí esa carta sentado en un banco de la Rambla de Montevideo, mirando el Río de la Plata, sintiendo el viento frío en la cara. Esperaba sentir tristeza, pero lo que sentí fue liberación. Era como si me hubieran quitado una cadena que había llevado durante 3 décadas sin darme cuenta de su peso. Ahora podía ser quien yo quisiera ser, sin tener que responder ante obispos, cardenales, normas canónicas. Podía pensar libremente, hablar libremente, vivir libremente. Esa noche Roberto organizó una pequeña celebración en su casa con sus amigos. Brindamos con vino uruguayo por mi segunda vida, como él la llamó, y yo sentí, por primera vez en años, algo parecido a la felicidad. Los años siguientes fueron de crecimiento personal. Seguí trabajando en la librería, pero también empecé a dar charlas en universidades y centros culturales sobre mi experiencia, sobre los abusos en la iglesia, sobre la importancia de defender a las víctimas. Escribí un libro de memorias que se publicó en Uruguay y Brasil, contando toda mi historia. El libro generó debates intensos. Algunos me llamaban héroe, otros traidor, pero yo ya había aprendido a no depender de la opinión ajena para definir mi valor como persona. También empecé a asistir a terapia regularmente, trabajando en sanar las heridas emocionales de todo lo que había vivido. Aprendí a perdonarme a mí mismo por los años de silencio, por las veces que no actué cuando debería haberlo hecho. En el año 2010, recibí una llamada de mi hermano Carlos. Mi madre estaba muy enferma, con cáncer terminal, y quería verme antes de morir. Yo dudé durante días. La última vez que había hablado con ella, 7 años atrás, me había dicho que yo había deshonrado a la familia. ¿Cómo iba a recibirme ahora? Pero Carlos me convenció. Marcelo, ella está arrepentida. Entiende ahora lo que hiciste. Quiere pedirte perdón antes de irse. Vení, por favor. Volé a Sao Paulo después de 7 años de exilio. Cuando entré a la habitación del hospital y vi a mi madre en esa cama, demacrada por la enfermedad, mi corazón se rompió. Ella extendió su mano temblorosa hacia mí y yo la tomé. Hijo, susurró con voz débil, perdóname. Yo no entendía. Creí que traicionaste a Dios, pero ahora entiendo que hiciste lo que Dios quería que hicieras, defender a los inocentes. Estoy orgullosa de vos. Lloré como no había llorado en años. Nos reconciliamos antes de que ella partiera, y eso me dio una paz que no sabía que necesitaba. Hoy, octubre del 2025, tengo 53 años. Vivo en Montevideo, en un pequeño apartamento en el barrio de Pocitos, cerca del mar. Trabajo como coordinador editorial en una pequeña editorial independiente que publica libros sobre derechos humanos y justicia social. Tengo amigos, tengo propósito, tengo paz. Ya no me defino como sacerdote, pero tampoco como ex sacerdote. Me defino simplemente como Marcelo, un hombre que cometió errores, que aprendió de ellos, que intentó hacer lo correcto aunque le costara todo, y que ahora está intentando vivir con autenticidad y compasión. ¿Fue fácil este camino? No. ¿Valió la pena? Absolutamente. Si has llegado hasta acá conmigo, quiero agradecerte profundamente. Sé que no fue fácil escuchar esta historia. Sé que tal vez te hice cuestionar cosas en las que creías, o tal vez confirmé dudas que ya tenías. Pero quiero que sepas algo. Mi intención nunca fue atacar a la fe o a los creyentes sinceros. Mi intención fue mostrar que las instituciones humanas, todas ellas, incluso las religiosas, pueden corromperse cuando el poder se concentra sin rendición de cuentas, y que cuando eso sucede, necesitamos personas valientes que estén dispuestas a hablar la verdad, aunque les cueste todo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que hice lo correcto al denunciar lo que vi? ¿O crees que debería haber permanecido callado y obediente? ¿Has pasado tú o alguien cercano a ti por una situación similar en cualquier institución, religiosa o no? Cuéntame tu opinión aquí en los comentarios. Me gustaría mucho conocer tu perspectiva. Si esta historia te conmovió, te pido por favor que te suscribas a este canal. Hay muchas más historias como esta que necesitan ser contadas. Historias de personas que tuvieron el valor de enfrentar sistemas injustos y pagar el precio de esa valentía. Y también te invito a que veas el próximo video recomendado, donde voy a mostrar documentos y evidencias que respaldan todo lo que conté aquí. No te lo pierdas. Finalmente, si conoces a alguien que está pasando por una crisis de fe,
por una desilusión con su institución religiosa, o simplemente por una crisis existencial profunda, comparte este video con esa persona. A veces, saber que no estamos solos, que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante, puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje. Que cada uno de ustedes encuentre su propia verdad, su propia paz y su propio camino hacia una vida auténtica. Un abrazo grande desde Montevideo.